Hola queridos hermanos de la Iglesia en Panamá, es un gusto para mí poder compartir con ustedes este miércoles de enseñanza y hoy pues vamos a tener un tema muy animante, muy desafiante también, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre la persona de Cristo, pero sobre todo su centralidad. Cuán importante es Jesús, cuán importante es Cristo para nuestra vida. Pero también el estudiar este tema nos lleva a responder a ciertas preguntas. Uno es, ¿por qué queremos que nuevas personas entren a la iglesia? ¿Por qué tenemos un énfasis en el evangelismo? ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia en esto? Queremos más dinero en las iglesias, queremos que las iglesias pues tener ese ego de que somos cientos, que somos miles, que somos una mega iglesia, que somos una iglesia que tiene muchas personas. ¿Por qué realmente estamos buscando en cada una de nuestras iglesias y tener el deseo de poder llevar y alcanzar a otras personas, ¿verdad? Con Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta enfoque en eso? Y hoy quiero que podamos empezar esta clase cambiando un poco nuestro paradigma o nuestra manera de pensar. No se trata de reclutar personas, no se trata de venir y simplemente ser más, sino se trata de alcanzar personas para Cristo. Eso quiero que nosotros podamos hoy tener ese tema, ese término en nuestra cabeza. Mi tarea es alcanzar a otros para Cristo. La clase de hoy nos va a ayudar a saber por qué debo de alcanzar a otros. ¿Cuál es la razón por qué Cristo es tan fundamental? ¿Por qué no otras religiones simplemente o otras facciones del cristianismo donde realmente Cristo no es relevante? ¿Por qué nosotros tenemos que tener ese énfasis en alcanzar personas para Cristo? La clase de hoy es una clase teológica que tiene que ver sobre la centralidad de Cristo en el plan de Dios para la salvación y ella nos va a ayudar a entender la razón por la cual debemos de alcanzar personas para Cristo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque hoy podemos tener esta enseñanza. Gracias por nuestros hermanos, por la iglesia en Panamá, Dios, que está aquí conectada o están, bueno, están conectada conmigo, pero están reunidos en su iglesia y podemos juntos aprender de este tema. Permite que esa centralidad de Cristo pues pueda llegar a nuestra mente, a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias te damos por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos. Te lo suplicamos, oh Dios, a entender mejor tu enseñanza. Oramos, utilízame, sé que no soy digno y oro todo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a empezar con esta frase, ¿verdad? De R.C. Sproul. Dice, no podemos entender a Cristo sin el Evangelio, ni el Evangelio sin Cristo, ¿verdad? Esa buena nueva que tenemos de Cristo Jesús solo la podemos entender a través de Cristo. Solo Cristo nos puede enseñar lo que es el Evangelio, pero también el Evangelio nos enseña, esa buena nueva del Evangelio nos enseña por qué es tan importante Cristo. Entonces vamos a situarnos en la carta a los Romanos el día de hoy. Nuestro estudio lo vamos a desarrollar en Romanos capítulo 3 y vamos a ver esa progresión, ¿verdad? De Romanos, ¿verdad? Vamos a situarnos en Romanos, vamos a ver un poco de los capítulos anteriores y del contexto en general, pero vamos a ver acá cuán importante, ¿verdad? Es Cristo en la vida y en la vida de las personas, pero en la humanidad misma. Empecemos en el versículo 21 y 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
En esta escritura, ¿verdad? En estos versos tan importantes acá, podemos encontrar algunas cosas fundamentales. Primero, y lo más importante es que solo Cristo. O sea, ese es el lema de Romanos. Solo Cristo, solo en Cristo hay salvación. Solo entregando nuestra vida a Cristo Jesús hay salvación. Este pasaje nos demuestra esa centralidad de Cristo. Nos enseña con claridad que es en Cristo donde Dios pasa por alto los pecados, donde Dios permite que su ira sea saciada, llamémoslo de esa manera, sea manifestada en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hoy alcanzar la justificación. Entonces no podemos entender la persona de Cristo sin entender el Evangelio. Cristo es el Evangelio mismo y es lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Vamos a arrancar en Romanos 1 del 16 al 17 para entender el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo expresa con claridad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar, ¿verdad? Para salvar. Aquí es el resumen del Evangelio, ¿verdad? Que está predicado y enseñado en Romanos. Aquí Pablo da el resumen del Evangelio. Dice, en estos versículos encontramos el resumen de la carta a los romanos. Pablo escribe a los romanos sobre el verdadero poder. El verdadero poder no estaba, imagínate, está escribiendo a los romanos, a los que vivían bajo el emperador romano, el imperio del momento. Y Pablo dice, no, ese emperador, ese gobierno, ese reino no tiene poder para salvar, no es poderoso. El verdadero poder está en Cristo Jesús. El imperio romano, ningún imperio tiene el poder para transformar y salvar vidas, pero el Evangelio sí lo tiene. El Evangelio tiene el poder para salvar vidas y para transformar vidas. Y eso es lo que nos enseña. Y Cristo Jesús es Él, el Evangelio. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Es el poder de Dios para la salvación. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, esto es lo que encontramos como un resumen de lo que es Romanos. John MacArthur dijo, el Evangelio no es una buena sugerencia, es el poder soberano de Dios para salvar. Yo sé que vivimos dentro de iglesias que se llaman evangélicas en nuestro entorno. Sé que algunos venían de iglesias evangélicas a nuestra iglesia. Y sé que se habla de Cristo en todas las iglesias cristianas, obviamente. Pero ¿realmente entienden el evangelio? Nosotros en nuestra iglesia realmente estamos viviendo el evangelio. ¿Estamos realmente entendiendo el poder que la iglesia tiene para salvar? No la iglesia en sí, sino la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. El poder que nuestro alcance tiene para la salvación. Tal vez no lo hemos entendido. Tal vez por eso nos ha costado tanto evangelizar. Por eso hemos sido lentos, tal vez perezosos, cómodos en el alcanzar a otras personas. Porque en el fondo no es una falta de ganas, sino muchas veces es una falta de entendimiento, una falta de la razón por la cual lo tengo que hacer. Y espero que hoy tú y yo podamos entender que hay una razón por la cual luchar por otros, por la cual tener paciencia, insistir y persistir, porque el Evangelio es para la salvación. Romanos capítulo 1 18 empieza con algo muy duro, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Aquí comienza esa espiral descendente de la humanidad en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela, dice.
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Aquí vemos la oscuridad en la cual vive nuestro mundo. Nuestro mundo es un mundo caído. Y aquí es donde comienzan las malas noticias, ¿verdad? Si vemos el versículo 17, habla del evangelio que es fe y para fe, pero aquí en el 18 empiezan las malas noticias, vienen las malas noticias. Primero al paganismo. ¿Por qué? Porque el paganismo le ha dado la espalda a Dios. Pero también segundo a los judíos y al mundo religioso, porque ha rechazado a Cristo. Y esta es el inicio de una acusación divina donde Dios acusa a la humanidad y donde Dios le dice a la humanidad que no tiene excusa alguna, que no tiene excusa para no creer en Cristo, para no doblar sus rodillas frente a Cristo Jesús, porque no tiene excusa. Dios demuestra con claridad, con evidencia, que no hay un solo justo, que no hay un solo justo. Entonces vienen los versículos más adelante. Vamos a leer el capítulo 3 del 9 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos, todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Antes de hablar de las buenas nuevas, Romanos, Pablo, enseña las malas viejas. ¿Y qué es? Que el mundo está destrozado. No hay ni siquiera uno. Y aquí vemos un dilema. El dilema de cómo este mundo tan perverso, cómo nosotros tan alejados de Dios, podemos alcanzar la salvación. O sea, Pablo aquí presenta un dilema. ¿Cómo podemos? Todo el mundo está sujeto a la ira de Dios. Todo el mundo. Todo el mundo merece la muerte, todo el mundo merece el infierno, todo el mundo merece la destrucción eterna. Todo el mundo está al precipicio de la destrucción eterna. No hay un camino para la humanidad. No hay una manera de salvarse humanamente, terrenalmente. Lo que Pablo expresa, las peores noticias, este dilema terrible, todo el mundo está sujeto a la ira de Dios. Está sujeto a la ira de Dios. Todo el mundo está sin Dios. Todo el mundo está alejado completamente de Dios. Son noticias terribles. Sigamos leyendo versículo 19 al 20. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Porque las obras de la ley, porque de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces aquí vemos peores noticias. No hay nada, dice, que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Todo y todos bajo el juicio y sin esperanza. Ese, hermano, es la fotografía del mundo sin Cristo, del mundo sin el Salvador. Ese es el mundo al que debemos alcanzar. Lamentablemente nosotros nos hemos humanizado demasiado. Nosotros nos hemos humanizado mucho y vemos a las personas como buenas personas y de pronto humanamente tienen buenas cosas, porque Dios
ha dado su rastro a toda la humanidad, dice la Biblia, ha dado un poco de él a toda la humanidad. Todos tienen un poco de Dios, claro, Dios puso en el ser humano eso, todo el mundo fue hecho a su imagen y semejanza. Entonces podemos a veces ser muy positivos y ver lo bueno, bueno, pues mi abuelita era buena gente o es buenas personas, mi mamá nunca ha hecho mal a nadie, es más, ella está ayudando a los vecinos, como excusándolos de que no necesitan entregar su vida a Cristo, como justificándolos de que no necesitan rendir su vida a Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Pero Romanos echa abajo eso, porque dice, ni siquiera los que tienen la ley, ni siquiera los que están bajo la ley pueden justificarse. No hay escapatoria para ninguno de nosotros. No hay escapatoria para ninguno de nosotros. Hermano, este es el mundo al que debemos de alcanzar y está al abrir la puerta de nuestra casa. Está en el rostro de nuestro vecino, está en nuestros hijos, está en nuestra familia, está en nuestros compañeros de la universidad, del colegio, de la escuela. Está ahí con nuestros compañeros de trabajo. Esta es la realidad de alguien que muere sin Cristo. Alguien que muere sin Cristo no tiene esperanza, no tiene esperanza, no tiene escapatoria y va a caer bajo el juicio de Dios. Es lo que Romanos dice. ¿Me gusta eso? Claro que no me gusta. Claro que yo digo, no, pero muy severo, no, pero Dios es un Dios de amor, pero está en la Biblia, está en el corazón del Evangelio, ¿verdad? Y no podemos apreciar la buena nueva sin entender la mala vieja. No podemos apreciar el Evangelio sin entender lo que es el mundo sin el Evangelio. Y debemos de ver, no quiero ver noticias porque me desanimo. Esa es la realidad del mundo. Pero aún hay realidades más profundas que solo cuando alguien entrega su vida a Cristo puede transformar en su vida. Romanos capítulo 3 versículo 21 al 22. Pero ahora dice, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Es para todos los que creen, porque no hay distinción. Aquí empiezan las buenas nuevas. Pero ahora, dice, pero ahora la justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios. O sea, ponte a pensar, todo ese mundo, tú y yo, estamos bajo esa ira, bajo esa condenación eterna, no tenemos esperanza, no tenemos oportunidad de vivir. Así estamos sin Cristo Jesús. Perdidos en el precipicio de la destrucción eterna. Pero ahora, dice, ¿verdad? Pero ahora entra Jesús en escena y aparece una extraña justicia de Dios. Dios, algunos hemos dicho, yo lo dije en algún momento, si Dios fuera justo, ya me hubiera matado, ¿verdad? Si Dios fuera justo, ya me hubiera destruido. No, Dios siempre es justo. La diferencia es que ahora su justicia, que tiene que ser aplicada a mi vida, ya no es aplicada a mi vida. Es aplicada cuando yo creo en Cristo Jesús, aplicada a Cristo Jesús. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta salvación es por medio de Cristo Jesús. Por eso Jesús es central, hermano. La centralidad de Cristo en la historia de la humanidad es fundamental. Por eso nadie puede salvarse sin Cristo. Por eso Hechos 4 dice que no hay salvación sin Cristo Jesús. Solo bajo el nombre de Cristo Jesús podemos ser salvos. Y por eso es tan importante que tú y yo cambiemos nuestra mentalidad. No se trata de traer personas a la iglesia para ser más, para tener más líderes, para ser muchos, para tener más cosas, para que nos veamos, para inflar nuestro ego. No, se trata de alcanzar con la fe en Jesucristo a esas personas que tienen una destrucción eterna. Y en Cristo Jesús
la pueden alcanzar. Una extraña justicia, porque esa extraña justicia Dios la aplica a su Hijo, en lugar de aplicarla a nosotros. Cristo es la forma de Dios de resolver el dilema. Ese dilema de un mundo que no tiene a Dios, que no hay ni uno bueno, ese dilema de cómo alguien como yo, que no tiene a Cristo Jesús, que no había nada bueno en mí, poder alcanzar la salvación, ese dilema Dios lo soluciona por medio de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Un dilema que los judíos no habían descubierto, porque la Escritura dice, esta justicia de Dios por medio de la fe y en Cristo Jesús, perdón, el 21 dice, confirmada por la ley y los profetas. Los judíos ni siquiera lo habían visto y entendido, pero también dice algo maravilloso el versículo, hermano. Es para todos, dice, ¿verdad? Pero no todo el mundo, sino para todos los que creen. La palabra creer tiene que ver con la palabra pistis, que no solamente es una creencia de la existencia de algo, sino tiene más que ver con conocer, con ser fiel, ¿sí? La palabra pistis se entiende, ¿no? Desde la manera de yo conozco a alguien porque sé que él es un ejemplo, no sé, fulano de tal, yo conozco a Teo. Ah, sí, yo conozco a Teo, ¿no? ¿Verdad? Conozco a Teo, sé en qué trabaja, conozco a su familia, ¿verdad? Conozco a él, he platicado con él. Yo conozco al señor Teo, como le dice, ¿sí? No tiene que ver con ese conocimiento nada más. Tiene que ver con relación, con fidelidad. Tiene que ver con eso. Creer en Cristo Jesús no solo es creer que Él existe, que murió por mis pecados en la cruz y que resucitó al tercer día. No, tiene que ver, pistis, con ser fiel, con tener una relación, con conocerlo profundamente. ¿Sí? Es la misma palabra que Jesús puede utilizar en otros aspectos, hablando de la fidelidad, de ser fieles, de tener fidelidad a Él. Entonces, pero qué increíble es esa fe, porque dice algo maravilloso al final del versículo 22, porque no hay distinción. O sea, Dios no hace distinción de personas, acepción de personas. Esto es para los panameños, esto es para los guatemaltecos, esto es para la gente de cualquier lugar, de cualquier tribu, de cualquier raza, es para todos siempre y cuando entreguen su vida a Cristo Jesús. De nuevo, citando Sproul, dice, el pero ahora de Romanos es el amanecer de la gracia después de la noche del juicio. Qué increíble frase, ¿verdad? De la hora de Dios es el amanecer de la gracia, de la misericordia de Dios. Hermano, tus vecinos necesitan ese amanecer porque viven en la noche del juicio. Tu familia, mi familia necesitan de ese amanecer porque viven en la noche del juicio. Por eso tenemos que entender que las personas están viviendo en una oscuridad, en una noche oscura. Y tú y yo necesitamos alcanzarlos. Es lo más importante en nuestra vida. El legado que podemos dejar en este mundo es alcanzar a otros, ayudar a otros. Sigamos leyendo, ya vamos avanzados en la clase. Romanos 3, del 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por la gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos algunos aspectos importantes, ¿verdad? Nuestro dilema encuentra su resolución en la persona de Cristo. Es en Jesús donde podemos encontrar esa resolución, ¿verdad? Lo que no podemos, Cristo lo pudo, ¿verdad? Y Dios tiene un camino, y el camino que Dios y Cristo tienen para nosotros es un camino de justicia. Y ese camino de justicia viene con dos palabras importantes acá.
Todos son justificados, ¿qué dice aquí? Gratuitamente por su gracia. Esta salvación, esta bendición de encontrarnos con Cristo, solo puede ser de una forma y es gratis. Para nosotros, pues, porque el precio lo pagó Cristo. Si no es gratis, no es posible. O sea, no es posible. No hay forma. Esta palabra gratuitamente es fundamental en el Evangelio. El regalo de Dios para con nosotros es gratis, hermano. Pero ve de dónde venimos, cómo andábamos. Y el Señor gratuitamente por su gracia nos ha salvado. Y vemos entonces esta bendición gratuitamente. Dios tiene un camino de misericordia y este camino de misericordia satisface los requerimientos de su justicia. La muerte de Jesús en la cruz, en el madero, satisface los requerimientos de la justicia divina. Versículo 25. A quien Dios exhibió, hablando de Cristo Jesús, públicamente, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué vemos? Es una oferta universal, es para todos. Es un regalo para ti y para mí, pero también es un regalo para nuestros vecinos, para nuestros conciudadanos, para nuestro país. Es un regalo para todos. Nadie es merecedor de ese regalo. Nadie lo merece. Dios no hace excepción de personas y la justicia es gratuita y posible para todos. Por su gracia es que lo podemos. Entonces los méritos de Cristo son transferidos a nosotros, ¿verdad? Lutero lo llamaba el glorioso intercambio, ¿verdad? Siendo yo pecador, que Cristo murió por mí en la cruz. Y sus atributos de justicia son transferidos a nosotros. Qué buena noticia, ¿no? Por eso es una buena noticia. Por eso es una maravillosa noticia que muchos deben de escuchar. Tenemos salvación. Tenemos salvación. Lo podemos. Piensa en un enfermo terminal, en un hospital, sin esperanza y sin vida, sin oportunidad ya de alcanzar la salud. Y de pronto alguien llega y le dice, hay una solución para tu caso. Hay una buena noticia. Te traigo la mejor de las noticias. Tienes esperanza. Vas a salir con vida. ¡Wow! Qué increíble noticia, ¿no? Qué maravillosa noticia. Pero esta es más grande, porque esta es el cambio de una destrucción eterna por una vida feliz eterna con el Señor. Thomas Watson, un puritano, dijo, somos justificados no porque la fe sea una obra valiosa, sino porque se aferra a un Cristo valioso. Nuestra fe no vale nada si no es puesta donde debe de estar. Debe de estar en Cristo Jesús. Nuestra fe no sirve de nada, no sirve de nada creer en mí. Ah, yo puedo, yo lo puedo, yo no puedo, pues ya vimos que no podemos. No, nuestra fe no tiene que estar puesta en lo humano, tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Y aquí viene un término importante que es justificación, es un término legal, ¿verdad? Es una condición frente a nuestro juez. Es alguien que es no absuelto de sus pecados, sino declarado inocente. Eso es el término justificación. También es maravilloso porque no solamente Jesús no es como nosotros, ¿no? Tú puedes perdonar a alguien, pero lo sigues viendo como alguien que hizo algo malo, ¿me entiendes? Sí te perdono, pero no se me va a olvidar lo que hiciste, ¿no? ¿Verdad? No, Dios no es así. Dios te perdona, pero el medio que usa es la justificación, en la cual ni siquiera el perdón alcanza, el perdón se queda corto. La justificación es la absolución. Es como que estuvieras en un juicio y el juez revisa tu caso, revisa tu expediente, revisa las evidencias y dice, bueno, fulano de tal es inocente, no hizo nada malo. Tú dices, no, pero yo no soy inocente. Yo hice muchas cosas malas, pero en Cristo Jesús yo soy inocente. Segundo, la redención, ser vuelto a comprar.
Les contaba la historia de un profesor de predicación mío que nos contó que él era un predicador en Escuintla, era un pastor ahí en un pueblo de aquí de Guatemala, y él estaba ahí trabajando en una pequeña iglesia ahí en Escuintla, y uno de los hermanos le dijo, mire, mire, pastor, yo miro que usted anda ahí sufriendo un poco, ¿verdad? Para moverse, le regalo esta moto, y le regaló una moto al pastor. Entonces el pastor le dio las gracias, obviamente, mi maestro, ¿verdad? Y anduvo en la moto. Pero de pronto él vio pues que ya la moto estaba quedando viejita y que ya no le alcanzaba mucho para llegar a otros lugares más lejanos. Entonces dijo, la voy a vender y voy a comprar otra moto. Pero se sentía un poco como con cargo de conciencia, ¿no? Dice, ¿cómo la voy a vender si me la regalaron? Le voy a ir a comprar, compartir a este hermano, ¿verdad? Del pastor, vamos a ir a hablar con este miembro de la iglesia que me regaló la moto y le voy a pedir permiso. Entonces llega con él y le dice, mire, mire, hermano, yo quiero vender la moto porque quiero comprarme otra. Y le quería pedir permiso. Entonces este hermano, ¿cuánto quiere por la moto? X cantidad. Yo se la compro, le dio. Y él le dio el dinero al pastor y se quedó con la moto. ¿Qué hizo él? Redimió la moto. La moto era de él, la perdió y la volvió a comprar. Esa es la redención. Nosotros, la humanidad, éramos de Dios, caímos, nos perdimos, pero Él nos vuelve a comprar. Y el pago, perdón, el precio es la sangre de Jesús. También es por gracia, es por fe, y todo comienza por gracia. Siempre la gracia es fundamental. Nuestra fe no descansa, hermano, en nosotros, descansa en la gracia de Dios, en Cristo. Por eso nuestra fe descansa sobre algo firme cuando es puesta en la gracia de Dios y en Cristo Jesús. Amén. Propiciación, viene este término también que Jesús fue entregado como propiciación. En sentido amplio, la propiciación es el acto por el cual se elimina una ofensa o se aplaca una reacción justa, permitiendo la reconciliación entre dos partes. En la Biblia, propiciación se refiere a la obra mediante la cual la justicia de Dios se satisface y el pecado es cubierto, permitiendo que el ser humano sea perdonado sin que Dios deje de ser justo. Jesucristo es presentado como propiciación por nuestros pecados, porque su sacrificio en la cruz satisfizo plenamente la justicia divina. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira esta cita de John Stott. La propiciación no hace a Dios amoroso, es porque Dios es amoroso que provee la propiciación. Y eso es lo que vemos en Cristo Jesús. Es una bendición. Imagínate estar, ya vimos todo, ¿no? Y estar perdidos, estar en el precipicio de la muerte, vivir en una noche oscura toda la vida y estar solo esperando la ira de Dios y cambiarlo por esta bendición de la justicia de Dios, de la justificación, de la redención, del perdón de los pecados, de la propiciación por nuestros pecados. Qué buena noticia es el Evangelio. Qué increíble lo que tenemos. Tenemos, por eso la Biblia dice que tenemos la mayor de las riquezas. Somos ricos. Tenemos la abundancia de las abundancias en nuestra vida en Cristo Jesús. Pero no debemos de quedarnos con ello. Debemos de compartirlo con otros. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. ¿Sí? Y es lo que te hablaba de Martín Lutero llamado el glorioso intercambio. En la verdad bíblica de que Cristo toma lo que es nuestro, el pecado, la culpa y la condenación, y nos da lo que es suyo, la justicia, la obediencia y la vida eterna. Todo por medio de la fe. Nosotros damos a Cristo nuestro pecado y Cristo nos da su justicia. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Qué increíble este glorioso intercambio, donde siendo yo pecador,
Hay una canción que se titula así, Glorioso Intercambio, y que me encanta y dice este himno, Aleluya, glorioso intercambio, oh con gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Amén. Hermano, la cruz es el único lugar donde la justicia y la misericordia se besan, dice Jonathan Edwards. Es el único lugar. Tú y yo, como cristianos, tenemos esta riqueza. Y finalizamos con esto. Cristo es el centro del plan eterno de Dios. No hay evangelio sin propiciación, no hay justificación sin la cruz y no hay esperanza fuera de Cristo. Esta es la razón por la cual tú y yo debemos de predicar el evangelio. Esta es la razón por la cual tú y yo debemos de alcanzar a otros. ¿Recuerdas esa historia de los leprosos allá en la época de los reyes? Que Israel está en guerra con otro reino. Están siendo sitiados, están muriendo del hambre. Y estos leprosos tienen una idea. Vámonos con los enemigos. Lo peor que nos puede pasar es que nos maten. Y lo mejor, que puedan tener algo de pan para nosotros. Cuando llegan al campo de los enemigos, se dan cuenta que no hay nadie ahí, que no hay nadie ahí y que ellos están solos y hay un montón de riqueza ahí, comida, joyas, armas, de todo. Y ellos se sienten bendecidos. Su vida ha sido salvada, están muriendo del hambre y comen y están satisfechos. En eso piensan, no es bueno lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos nosotros quedarnos con esto? Vamos, anunciemos esta buena noticia, porque si no lo hacemos, seremos culpables de la muerte de otros. Y van y cuentan la buena noticia y es una buena nueva para el pueblo de Israel. Hermano, tú y yo somos ricos, hemos sido bendecidos con la mayor de las riquezas. No es bueno que se quede en nuestras cuatro paredes. No es bueno que se quede en nuestra charla, en nuestra familia, en los 8 o 10 que somos. No es bueno que se quede solo en nuestro hogar, los que seamos discípulos. No es bueno. No es bueno que se quede en los 100, 200, 300 que seamos, 600, lo que seamos. No es bueno. Somos culpables, hermano, si no anunciamos esta gran bendición. Sin Cristo no hay esperanza. Hoy tenemos una buena nueva y en Cristo tenemos la centralidad. Por eso Cristo es central. Por eso tenemos que alcanzar personas. Por eso tenemos que alcanzar personas. Yo te animo a que este año tengas la meta. Yo quiero alcanzar a uno. Yo quiero ayudar a uno. Yo no puedo quedarme con esta bendición. Y si no has apreciado el Evangelio, espero que la clase de hoy te lleve de rodillas esta noche y decir al Señor, gracias, porque me has salvado. Hermanos, ha sido un gusto. Espero que esto conmueva nuestra vida, rete nuestro corazón, pero sobre todo nos mueva a alcanzar a otros.